El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Candeleros divinos. Hace parte del tema ¿qué dice la Sagrada Escritura de la era venidera? Así que hoy vamos a leer Apocalipsis capítulo 1 y vamos a leer los versos 12, 13 y 20. Son 3 versículos. Apocalipsis capítulo 1. Versos 12, 13 y 20. Dice así la palabra de Dios. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Verso 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Necesitamos la asistencia del Señor nuestro Dios, creador de los cielos y la tierra, para entender el mensaje espiritual de este pasaje para nosotros, la iglesia y todo el que esté deseoso de escuchar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos a entender el mensaje que nos estás dando como iglesia, como tu pueblo, Señor, por medio de estas líneas en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a mirar lo que la Escritura tiene descrito para todo lo que está por venir. Ayúdanos, Señor, a entenderlo y a que nuestro corazón se pare firme frente a todo eso que viene. Gracias, Padre, por esta palabra. Sana corazones. Te lo rogamos en Cristo Jesús, por medio de la exposición de tu palabra. Sana familias, matrimonios, por medio de la exposición de tu palabra. Alumbra el entendimiento por medio de la exposición de tu palabra, Señor. Te lo estamos rogando, Rey Eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos venido hablando entonces desde el versículo 1 del capítulo 1 acerca de esta gran revelación que el Señor le dio a su apóstol Juan. El apóstol Juan, vimos un poco acerca de la vida de Juan, vimos de la forma como el Señor ha dado esta revelación para que todos nosotros tengamos conocimiento de lo que está por venir. Todos aquellos que quieren conocer el futuro, bueno, esta es la mejor manera de conocer el futuro, a través del libro del Apocalipsis. Así que miremos un poco más de cerca lo que nos compete hoy y son los candeleros. Hablamos acerca del retrato de Jesús que está descrito aquí en Apocalipsis 1, también hablamos también acerca de la segunda venida en gloria, que todo ojo le verá. Y hoy nos corresponde hablar de estos candeleros celestiales. Los candeleros que están viendo aquí descritos en este capítulo 1 son parte de la visión que Juan tuvo acerca de Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, y cómo estaba iluminado el lugar por estos candeleros. También hablamos acerca del día del Señor, que es el acontecimiento en el que Juan se encontraba en el Espíritu recibiendo esta visión. Estos candeleros tienen una explicación muy breve, pero aquí vamos a tratar de mirar un poquito más el significado de estos candeleros. Miremos entonces dónde comienzan estos candeleros, ya que están en un lugar al que Juan fue trasladado en espíritu por el Espíritu Santo. Estos candeleros
hacen parte del lugar donde Juan estuvo. No son cualquier candeleros, no son hechos por mano humana. Más bien están en ese lugar delante del trono de Dios, simbolizando al Espíritu Santo de Dios. Miremos entonces, el candelero, la expresión candelero en el idioma hebreo, se expresa o se menciona como menorá. La palabra menorá es una expresión hebrea y significa un candelero. Tiene que ver con una base, en este caso de oro, que sustenta algo. Hablando de los candeleros sustentan por medio de su luz el lugar donde están. Hay mucha luz donde hay un candelero. Son 7 luces que hay por candelero. Y aquí Juan estaba viendo 7 candeleros de oro. Muy bien. En el tabernáculo es por donde por primera vez el Señor le dice a Moisés, Moisés, mira los candeleros que quiero que hagas. Eso está en Éxodo 25:31. El Señor le dijo, además harás un candelero de oro puro, que era el que había en el lugar santo, un candelero de oro puro. O sea, no habían 7 candeleros. Aquí por lo menos estamos viendo que era un solo candelero el que tenían que hacer. Ya después el rey Salomón hizo más candeleros, hizo en total 10 candeleros, o 10 menorá, cada uno con 7 brazos. Pero aquí estamos viendo que el Señor le está dando la indicación para hacer uno. Supongamos que hicieron 7, pero inicialmente tenían que hacer uno. Ese candelero de 7 brazos, o menorá de 7 brazos, debía estar en el lugar santo, alumbrando el lugar santo. Hay algunas indicaciones, como por ejemplo, debía ser labrado a martillo, debía tener un solo pie, una sola caña, debía también tener 7 brazos, adornos en forma de manzanas, flores, todo esto de una sola pieza, todo esto elaborado de una forma muy especial en el sentido de que las personas que elaboraron en oro puro el candelero eran expertos orfebres. El hecho de que, dice el Señor aquí, debía hacerse de oro puro, mire lo que ahí está, para los que están viendo en la palabra de Dios, Éxodo 25:31, oro puro. Porque es que en muchos lugares el oro, en muchas joyerías, los orfebres mezclan el oro con otros metales. Esto para, pues el oro, como es un metal tan escaso y tan costoso, tratan de aumentar su volumen mezclándolo con otros metales. De esta forma el Señor le hace la claridad a Moisés. No lo vas a mezclar. Va a ser de oro puro. Porque es que de esa forma tenía que estar hecho el mueble que iba a estar allí alumbrando el lugar santo. Porque es que las mezclas hablan de un sincretismo espiritual que a Dios no le gusta. Todo lo que está mezclado, todo lo que tiene más de una sustancia, ya eso es sacrílego, no es correcto. El Señor quiere las cosas de una sola pieza, de un solo material, de una sola sustancia. No podían mezclarse, porque eso trae confusión. Eso simboliza contaminación. No mezclamos las cosas puras con otras sustancias, porque enseguida pierden el valor original. Entonces, mientras que otros mezclan el oro con otras piezas, entonces aquí el Señor le está aclarando a Moisés que debía ser de oro puro. El oro con el cual se iba a hacer el candelero, la menorá, que estaría en el lugar santo, debía ser de una sola pieza, labrado a martillo y oro puro, no mezclado con nada. Y esto lo tenían que asegurar
los orfebres que estaban a cargo de esta gran obra primorosa. El oro absolutamente puro es muy suave, es maleable, es moldeable. Realmente hay, incluso en el día de hoy, dicen que las vestiduras que usa el máximo líder de la Iglesia Católica en algunas partes están cosidas con hilo de oro, porque pues es una vestidura muy costosa y muy fina, porque la va a usar el primer líder de la Iglesia Católica, para que usted vea qué tan maleable es el oro. Es la única forma de darle gran valor a esta obra, no mezclando el oro con nada. Entre otras cosas, para que el oro pudiera ser completamente puro, debía purificarse con fuego. El oro no se puede purificar de otra forma. La única forma de purificarlo era con fuego. Así que todo el oro que estaba siendo trabajado por los orfebres escogidos por el Señor para elaborar este gran mueble de oro puro, tenía que ser purificado con fuego. De esta forma, para los orfebres me he dado a la tarea de investigar cómo las piezas, bien sea de plata o de cualquier otro metal, se separan del oro por medio del calor, ese fuego al que se somete el oro. Se ve enseguida cuando los otros metales se separan del oro. Entonces así queda fácilmente todo lo que es oro por un lado y todo lo que es contaminación, en este caso plata o otros metales, quedan aparte. De la misma forma, vale la pena mencionar qué hace el Señor con nosotros. El apóstol Pedro dice que nuestra fe es como el oro. ¿Por qué dice el apóstol que nuestra fe es como el oro? Porque el oro se purifica con fuego. Y nosotros, para que nuestra fe sea pura y no mezclada con otras creencias, tradiciones muertas, tiene que ser probada con fuego. El fuego son las pruebas. Y nosotros debemos estar dispuestos a que el Señor nos pruebe. Y en la medida en que vamos creciendo, las pruebas son diferentes. Pasan tiempos de refrigerio y nuevamente viene una prueba. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nuestra fe, la cual es más preciosa que el oro, así dice el apóstol Pedro, sea aprobada y aprobada, probada y aprobada. De esa forma el Señor prueba nuestra fe. Por eso tenemos aquí esta enseñanza tan importante con respecto al candelero que estaba en el lugar santo. Y del mismo material, o por lo menos el mismo mueble, estaba en ese lugar donde estaba el apóstol Juan viendo al Señor, rodeado de 7 candeleros. Además de todo esto, este candelero debía tener cierto sistema para un depósito de aceite. Este aceite puro de aceite de oliva era el que permitía que el candelero pudiera alumbrar. Así que los sacerdotes encargados de que el aceite no faltara en el candelero, ellos estaban constantemente elaborando un aceite que no podía ser elaborado por cualquiera, sino por los mismos sacerdotes. Un aceite puro completamente, no podía ser mezclado con otro aceite o con otras sustancias. Era aceite puro de olivas, para que pudiera servir como combustible puro del candelero que estaba en el lugar santo. Mire todo lo que implicaba la santidad en este lugar, la pureza en este lugar. Mire cómo el Señor está enviando el mensaje. No me gustan las mezclas. No me gusta lo que está revuelto. No me gusta lo que causa confusión. No me gusta. Sé puro. Debes tener una fe completamente pura. Tu mensaje no puede mezclarse con otro mensaje. Hago una pequeña claridad. Cuando hablo del mensaje que se mezcla con otro mensaje, hagamos mención de alguien que predicó un buen mensaje, pero en medio del mensaje él hablaba de ciertas fábulas
y usaba fábulas para ilustrar los puntos que estaba exponiendo en su mensaje. Fábulas de animales que hablaban, fábulas de poesías. Habiendo tantas parábolas y tantas enseñanzas en la Biblia, este predicador prefería usar las fábulas y mitos que la gente conocía y que eran tenidos, de pronto a alguien le vea sentido. Personalmente pienso que la palabra tiene bastante esencia, bastante material, como para hacer uso de fábulas inventadas por el hombre. Vemos entonces aquí cómo para Dios todo lo que está mezclado está contaminado. Es importante que sepamos que no podemos sincretizar la fe. Sincretizar la fe. Mi esposo hace algunos días hablaba acerca de el Crislam. El Crislam es una forma como alguien había llamado una mezcla del islamismo con el cristianismo. Eso es sincretizar la fe. Y eso es contaminar la fe. No es correcto, no está bien. Porque a Dios no le gustan las mezclas. Revolver una cosa con la otra. No, a Dios no le gusta eso. El oro puro, aceite puro, incienso puro, todo debía ser elaborado de una manera especial, sin mezclas. Ese es el mensaje. No mezclar. Iglesia, con el mundo no se mezcla. El mensaje de la palabra de Dios no se mezcla con el mensaje de las fábulas que hay en el mundo. Ese es el mensaje. Por lo tanto, el aceite debía ser elaborado por los mismos sacerdotes y debía ser puro. Así lo dice aquí la palabra de Dios. Traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Hemos hablado entonces del oro puro, aceite de oliva puro, y vemos que el rey Salomón hizo 10 candeleros, eso está en Primer Libro de Reyes, capítulo 7, hizo 10 candeleros con las mismas características exigidas por el Señor a Moisés. Oro purísimo, aceite purísimo. Podemos imaginarnos cómo se veía el templo que había construido el rey Salomón con estos muebles de oro puro tan majestuosos, hechos de obra primorosa por los artífices que en ese momento los elaboraron. El candelero entonces, hoy vemos candeleros de 3 brazos, 4 brazos, etc. Pero siempre el candelero de 7 brazos será asociado con el cielo. Siempre el candelero de 7 brazos estará asociado a la presencia de Dios. Siempre el candelero de 7 brazos estará asociado al trono de Dios, al cielo. Porque así lo estipuló Dios desde el principio. Antes del Señor haberle ordenado a Moisés que hiciera este candelero, esta menorá, no se conocía otro pasaje que mencionara otro tipo de candeleros. Ahora miremos un poquito más de cerca los candeleros que está viendo Juan. Recuerde que estamos viendo los 7 candeleros divinos mencionados en Apocalipsis capítulo 1. Estos candeleros tienen 7 brazos. Un solo candelero, 7 brazos. El número 7 habla de la totalidad de la iglesia. 7 candeleros, cada uno con 7 brazos. Esto está hablando de la iglesia, la totalidad de la iglesia. Eso quiere decir entonces que cada iglesia debe tener un candelero, porque el candelero simboliza nada más y nada menos que la presencia luminosa del Espíritu Santo. Estos 7 candeleros forman un círculo. Ellos cierran espacios. En todo el centro está el Señor Jesucristo, con su vestidura blanca, su cinto de oro. Y alrededor de él, en forma de círculo, están los 7 candeleros. Aquí hay un mensaje muy poderoso. Los 7 candeleros en forma de círculo hablan de cerrar brechas. Hablan de depender del Señor Jesucristo. El oro puro es
un solo carácter. Hablan de un carácter sin mezclas por parte de las iglesias. Una sola pieza por candelero. Una sola pieza por candelero, un círculo cerrado, unidad espiritual. No sé cómo será en muchos lugares, pero en nuestra tierra vemos cómo las iglesias se dispersan. Algunas compiten, otras unas a otras se atacan. Tal vez los hermanos que me escuchan dirán, no, acá es lo mismo. Bien, me he enterado que en otros lugares también es así. Y es lamentable, porque nosotros hemos sido llamados por un solo Señor, bajo un mismo espíritu, bajo un mismo bautismo, una sola doctrina, una sola fe. Deberíamos alegrarnos cuando una iglesia se abre y todas las iglesias apoyar esa iglesia nueva. Deberían todos los pastores, estoy hablando de una forma que es lo ideal, de eso nos habla Apocalipsis 1, esa unidad, esa igualdad, uniformismo doctrinal que hay en estos 7 candeleros que rodean a Jesús. Todos de oro puro, todos alumbrando, todos en ese sentido hacia Jesús. Si la iglesia mantuviera esa unidad, si los pastores mantuvieran esa unidad y hubiera más preocupación el uno por el otro, en vez de competencias, en vez de ataques, porque todos son diferentes, hay diferencias. No podemos ser iguales en el sentido de algunas prácticas. De pronto, algún pastor piensa que reunirse debajo de un árbol está bien. Otros se preocupan más por el templo, porque no quieren estar debajo de un árbol. Estoy dando aquí ejemplos muy marcados para que veamos que hay diferencias, pero nunca diferencia doctrinal. Nunca diferencia de la administración espiritual, la administración del Espíritu Santo. Las diferencias son marginales, no son esenciales. Pero esas diferencias que no son esenciales no deberían marcar espacios de división entre las iglesias. Por eso, el llamado entonces es para los directivos de cada iglesia y los directivos de cada región. Acá en Colombia tenemos asociaciones de pastores en los diferentes departamentos. Por ejemplo, tenemos el departamento de Bolívar, tiene una asociación de pastores y se conoce como AMA o AMEP. AMEP es una frase que habla de Asociación de Ministros de Bolívar, AMEP. Acá es el departamento del Bolívar, es uno de los tantos departamentos de Colombia. Hay otro departamento que es el departamento del Atlántico, donde estamos nosotros. Acá se llama Asociación de Ministros del Atlántico. Y son de diferentes iglesias, de diferentes denominaciones que forman. ¡Qué bueno! Y ojalá todas esas asociaciones de ministros que hay en todo el país, una por cada departamento, asumo que es así, estén unidos, hablen todos una misma cosa, tengan todos un mismo sentir, que es el anhelo del Espíritu Santo. Cuando alguien ya comienza a hablar diferente doctrina, comienza a enseñar cosas distintas a la doctrina, que es lo que nos une, porque la doctrina viene del Espíritu Santo, la palabra del Espíritu Santo es la que une a la iglesia. Entonces ya hay que poner un poquito de distancia porque no podemos permitir que haya mezclas doctrinales. Precisamente eso es lo que está diciéndonos aquí el Señor. No mezclar la doctrina. Y el apóstol Pablo nos dice, y esta es una advertencia que hay que mantener siempre presente, que hay demonios que están enseñando a algunos ministros, a algunas personas que se dedican a la enseñanza del Evangelio. Hay doctrinas de demonios, hay espíritus de engaño. No podemos, no debemos permitir. Por eso es tan importante la unidad pastoral, para que todos piensen una misma cosa, hablen una misma cosa. Si esto se da así, vea,
la iglesia va a resistir con más firmeza los ataques que vienen de parte del mundo, bien sea por parte de gobiernos que están alejados de la moral bíblica, o bien sea por grupos criminales que quieran atentar contra la iglesia o contra la vida de los ministros, de las almas que van a la iglesia. La unidad trae fuerza, la unidad fortalece los vínculos, la unidad hace que la iglesia permanezca firme ante los ataques. Recordemos las palabras de Jesús: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, pero la iglesia debe estar unida, como estos candeleros de oro muestran aquí la unidad, todos mirando al Señor Jesucristo. Jesús camina en medio de estos candeleros. Él está en la mitad de los 7 candeleros. Esto quiere decir algo importante. Él supervisa las iglesias. Él es el que une las iglesias. Él es el eje por el cual las iglesias locales funcionan. Las iglesias, a su vez, cada una tiene un candelero. Después vamos a mirar capítulos 2 y 3. ¿Cuáles son los nombres de las iglesias de los candeleros que rodean a Jesús? La iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia, Laodicea, Sardis. Esas son las iglesias que el Señor tomó como ejemplo para toda la iglesia de este tiempo. Y todas esas iglesias tenían un candelero. Ese candelero es el que hace que la iglesia pueda cumplir con su labor. ¿Cuál es la labor entonces del candelero? Alumbrar. Así es, alumbrar. Ese es el objetivo del candelero. No era adornar, no era rellenar un espacio, no. Éxodo 25:37 dice: y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Mire lo que dice la palabra de Dios: para que alumbren hacia adelante. Entonces, si el Señor está comparando a la iglesia con un candelero, ¿cuál es la labor de la iglesia? Alumbrar. ¿Por qué alumbrar? Porque las tinieblas han tomado mucho espacio, han tomado mucho territorio. El Dios de este siglo, dice el Señor Jesucristo, el Dios de este siglo es Satanás. Y Él trajo tinieblas. Él habita en las tinieblas. Y la meta de Él es que las almas no reconozcan a Jesús como Señor, sino que se pierdan. Que no puedan ser alumbradas para ver entonces cuál es la verdad, qué es lo que está pasando. ¿Qué hace la iglesia? La iglesia alumbra, la iglesia ilumina. Si la iglesia no alumbra en medio de las tinieblas para que los que están en tinieblas vean la luz, caminen hacia la luz y sean salvos, entonces la iglesia no está haciendo nada. La iglesia no puede dedicarse a mantenerse de paseo en paseo, aunque un paseo al año no está mal, pero si la iglesia vive de paseo en paseo, ha perdido su objetivo. Si la iglesia no está mostrándole al mundo su pecado, la iglesia perdió entonces el propósito por el cual está. Fíjese que una de las cosas que hace el Señor cuando se refiere a una de las iglesias es quitarles el candelero. Quitarles el candelero. Una de las iglesias que estaba fallando delante del Señor, dice aquí el Señor Jesucristo, en el capítulo 2, verso 5 de Apocalipsis: si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Esto se lo está diciendo el Señor a la iglesia de Éfeso. Así es, a la iglesia de Éfeso. La iglesia donde tú estás debe tener un candelero. La iglesia donde yo estoy tiene un candelero, una menorá, que alumbra, ilumina el camino del que está perdido, el que está sumido en la maldad, en las drogas, el alcohol.
Alumbra los hogares que no saben qué hacer, los matrimonios que están a punto de separarse. ¿Dónde deben mirar? ¿Dónde deben ver para poder sanar? A la iglesia. Ese es el papel de la iglesia. Iluminar, sanar, alumbrar. Si la iglesia no es solución para el pecado que hay en la humanidad, si la iglesia no da solución a las situaciones de dolor que hay en la humanidad, entonces la iglesia no tiene un candelero. La iglesia es un club donde toda la gente va a sentirse mejor, donde la gente va a compartir unos con otros, a jugar fútbol, a jugar tenis, a comer un rato. Eso no es iglesia, eso es un club social, donde la gente va para sentirse mejor, para estar como que convencidos de que cuando se mueran no se van al infierno, sino que van para el cielo, pero están llevando una vida cómoda, sin cruz, un mensaje sin el evangelio, un mensaje suave, un mensaje en el que no hay sacrificio y no hay cruz. ¿Por qué hay iglesias que ya perdieron el candelero? Porque cuando la iglesia tiene que hacer actos de entretenimiento para que la gente no se vaya o para atraer gente, usan carne para atraer carne. No tienen al Espíritu Santo para atraer a la gente. Tienen que usar otros atractivos. Ejemplo, hay una famosa iglesia. Esa famosa iglesia, el atractivo que ellos tienen para que la gente llegue son sus templos muy bien ornamentados. Templos hermosos, una perfección, una limpieza, un orden. Tienen cancha de béisbol, cancha de básquetbol, tienen cafetería, todo muy lindo. Y no es que tener una cancha de básquet sea malo o tener una cafetería sea malo. Lo que pasa es que ese es el gancho que estas iglesias de los santos de los últimos días usan para atraer a la gente, porque ahí no hay candelero. ¿Quién es el que sume a la gente en la iglesia? ¿Quién es el que zambulle a la gente en la iglesia? ¿Quién los matricula? ¿Quién los bautiza en la iglesia? El Espíritu Santo de Dios. No es ningún hombre. Cuando la gente comienza a asistir a una iglesia porque le obligan, mi mamá me obligó, mi esposa me obligó, lo que pasa es que ahí estoy haciendo un trabajo y entonces para que me paguen, no es el Espíritu Santo el que está llevando las almas a la iglesia. Es otro atractivo. Hay otros grupos eclesiásticos que tienen otros atractivos. La iglesia tradicional tiene también su atractivo. ¿Cuál es su atractivo? Tú puedes pagar para sacarte del purgatorio. Ese es un mensaje muy liviano y al mismo tiempo muy falso. A mí aquí en mi iglesia tradicional, a mí no me llaman a vivir en santidad. Yo puedo vivir mi vida. Yo puedo hacer lo que quiera. Yo llevo mis limosnas y a mí el sacerdote o el cura no me dice que yo tengo que vivir en santidad. Yo puedo hacer lo que quiera, vengo, me confieso cada tanto tiempo, sigo con mi vida y no ha pasado nada. Si me voy al purgatorio, purgo mis pecados y listo. Ese es un atractivo. Y todas las iglesias que no tienen candelero tienen un atractivo para que la gente llegue. Por eso es que tú ves que hay gente que sigue estas iglesias, estos grupos considerados iglesias. Pero, ¿tienen el candelero? ¿Tu iglesia tiene el candelero? La gente debe poder encontrar sanidad en la iglesia. La gente debe poder ver su pecado cuando llega a la iglesia. El Señor Jesucristo dice que Él es la luz del mundo. Y hay un pasaje que queda precisamente en el Evangelio de Juan, donde Él habla de esa luz. Esa luz que vino al mundo y que alumbra a todo hombre. ¿Qué es lo que los hombres tienen que ver? Lo que los hombres, mujeres, lo que todo el mundo tiene que ver cuando la iglesia alumbra es: estoy perdido. Estoy sin salvación. No tengo forma de
de alcanzar salvación de la condenación eterna para mi alma, porque vivo en pecado. Cuando la iglesia alumbra, ese es el sentimiento que tiene que haber en las personas. Ese es el sentimiento. ¿Qué hace la gente? Cuando es alumbrada, se sienten avergonzados. Hay arrepentimiento. Ese sentido de culpa, de dolor, hace que la gente llegue en arrepentimiento al Señor. Y ese sentido de arrepentimiento permite que ellos alcancen la salvación en Cristo Jesús. Mire cuál es el mensaje del Evangelio. ¿Cómo es el mensaje? El mensaje del Evangelio es la obra que hace el Espíritu Santo en cada persona. Observe. Son 3 pasos. Primero, el Espíritu Santo convence de pecado. Segundo, el Espíritu Santo convence de justicia. Tercero, el Espíritu Santo convence de juicio. El mensaje es este. Estás en pecado. Esto es lo que el Espíritu Santo hace con el que está perdido. Estás en pecado, pero hay solución a través de la justificación por medio de Cristo Jesús. Recíbelo, acéptalo en tu corazón, confiésalo. Cree que Jesús murió y resucitó de entre los muertos al tercer día. Tercer paso, pero si tú no recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, si no le confiesas como tu Salvador, entonces tu alma se va a perder. Eso es luz. Algunos entenderán lentamente, otros entenderán poco a poco, otros más rápido. Ese es el papel de la iglesia. Convencer a la humanidad de que necesita salvación. ¿Sabe cómo lo llama el apóstol Pablo? Reconciliar al mundo con Dios. Reconciliar a los hombres con Dios. Claro, aquellos que reconozcan que han vivido en tinieblas y cuando ven la luz de la iglesia, se vuelven al Señor. Ese es el mensaje, amados. Esa es la luz que el candelero de cada iglesia debe dar. ¿Por qué el Señor amenaza a la iglesia de Éfeso con quitarles el candelero? Los amenaza porque ellos habían dejado su primer amor. Los amenaza porque si no estaban alumbrando, entonces ¿para qué hace? ¿Qué hace un candelero allí? No hace nada. Vamos a interpretar, o mejor dicho, vamos a darle un sentido más literal a esta expresión: quitaré tu candelero de su lugar. El Espíritu Santo es el que le da vida espiritual a la iglesia. Es el Espíritu Santo el que agrega a las personas a la iglesia, el que los bautiza. Dios es el que da el crecimiento a la iglesia. Pero si la iglesia deja de hacer, los miembros, el pastor, quien dirige, dejan de hacer la obra, el Espíritu Santo se contrista. El Espíritu Santo se arrincona. Entonces la iglesia se va enfriando, se duerme, como la iglesia de Sardis. Se duerme la iglesia. ¿Sabe usted qué es lo último que pasa? El Espíritu Santo se va. El Espíritu Santo abandona ese lugar. ¿Por qué abandona ese lugar, ese grupo local que antes comenzó bien? Comenzaron predicando el Evangelio, pero ahora comenzaron a meter el mundo. Comenzaron a practicar cosas del mundo para que el culto no fuera tan aburrido. Comenzaron a meter cumbias. Comenzaron a meter prácticas del mundo para que el culto no fuera tan aburrido. Porque se enfriaron y no se dieron cuenta. Se durmieron y el Espíritu Santo fue quitado. De la misma forma como la gloria, la Shekinah del Señor fue quitada del templo de Jerusalén cuando Israel pecó. Después que el Espíritu Santo sea quitado de una iglesia, después que ese candelero sea quitado de la iglesia, lo que viene para la iglesia es destrucción. ¿Qué pasó con Israel cuando Israel fue
despojado de la presencia de Dios en el templo, entró el imperio babilónico y arrasó con todo. Por eso es tan importante la intercesión en la iglesia. Por eso es tan importante la adoración pura, sin mezcla en la iglesia. Por eso es tan importante la predicación de la palabra de Dios, sin mezcla en la iglesia. Cuando se comienza a mezclar la predicación, cuando la adoración se comienza a mezclar, cuando ya no es necesario tanto tiempo para cantar, vamos a disminuir el tiempo para no estar tanto tiempo aquí. ¿Para qué candelero? Si el hombre se ideó su propia lámpara, si el hombre se ideó su propio candelero, ¿para qué el candelero del Señor si nosotros podemos alumbrarnos nosotros mismos? Mira, tenemos humo artificial, tenemos luz eléctrica, tenemos sonidos que hacen un efecto especial para que la predicación sea llamativa, para que la gente no se duerma. Tenemos payasos, tenemos mimos, tenemos esto, tenemos lo otro. Y no es que hay momentos que en el evangelismo se necesiten mimos, tal vez, un payaso. Yo personalmente no le veo nada de malo a los payasos y a los mimos. Ya digo esto aquí a manera de paréntesis. En una campaña evangelística para niños, esto llama la atención de los niños y se les puede dar el mensaje de Jesucristo a los niños. Pero cuando ya la iglesia se convierte en el lugar donde siempre hay un payaso, siempre hay un mimo, donde hay que hacer un espectáculo para que la gente no se aburra, ya eso dejó de ser iglesia, ahora es un circo. Imagínese, ¿qué hace el Señor? El Señor retira su candelero de allí. Cada iglesia tiene un candelero. Por eso dice el Señor, aquí a través del apóstol Pablo, aviva el fuego del Espíritu Santo en ti. Se lo está diciendo a Timoteo. Avívalo, no dejes que se apague. Pon leña todos los días. No apaguéis al Espíritu, lo dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses. No apaguéis al Espíritu. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Hay quienes creen que poner a toda la iglesia a hablar lenguas para imitar la presencia del Espíritu Santo, eso es el candelero. No, eso no es el candelero. Eso es imitar, eso es hacer bulla. Pero cuando todo se hace como el Señor dice en su palabra, el Espíritu Santo empieza a hablar. ¿Cómo habla el Espíritu Santo a la iglesia? Por medio de la palabra. Él es el autor de la palabra inspirada. Él es. Hay que seguir dándole a la iglesia esa doctrina sana, sin mezcla, pura, porque de esa forma ese candelero permanecerá encendido. Mucha gente llegará. Habrá gente que llegue sola incluso. ¿Por qué llegaste? Bueno, porque me di cuenta que aquí hay una iglesia y yo tengo muchos problemas. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque la gente está viendo el candelero en tu iglesia. La gente ve que tu candelero tiene aceite. El ser humano que busca de Dios, que tiene sed de Dios, que tiene hambre de Dios, anda buscando candeleros. ¿Usted se imagina lo triste que es llegar a un lugar buscando palabra y encontrarse con un circo? Encontrarse con que aquí están distrayendo a la gente con mensajes, fábulas, mitos, pero no hay palabra. Qué triste para esa persona decir, fui buscando y vengo trasquilado, fui buscando y vengo más herido. Cada iglesia tendrá que dar cuentas delante del Señor. Por eso vamos a orar, para que siempre haya aceite en nuestros candeleros, para que siempre haya avivamiento en nuestras iglesias locales, para que siempre haya palabra pura en nuestras congregaciones. Padre, gracias te damos. Te estamos rogando, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo sea notado en todas las iglesias locales presentes, Señor. Ayúdanos, Señor, a avivar esa presencia majestuosa y santa en nuestras congregaciones.
no quites el candelero. Por favor, ayúdanos a mantenernos avivados por tu palabra, llenos de tu Espíritu Santo, alumbrando al que está perdido, al que está en tinieblas, para que pueda encontrar la salvación de su alma. Gracias te damos, Rey Eterno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.